Hola! Let's talk about the subjunctive. El subjuntivo con expresiones de influencia. El subjuntivo se usa cuando alguien no tiene certeza. Hay incertidumbre, hay cosas no conocidas y la posibilidad de su inexistencia o acciones hipotéticas. El subjuntivo se usa para indicar voluntad e influencia, emoción, dudas y negación, cosas no definidas y la inexistencia de algo. En español 102 vamos a enfocarnos en el primer uso, el subjuntivo con verbos de voluntad e influencia y con algunas expresiones impersonales. All right, let's talk about the formation. Generalmente hay dos cláusulas, and the word que will combine these two clauses. For example, tú deseas que la profesora nos dé todas las respuestas. Una oración que utiliza el subjuntivo generalmente contiene tres partes. First part. La cláusula principal con una expresión impersonal o un verbo de influencia. As our sentence shows, tú deseas. In this first part, you will find a trigger verb in the present indicative. See below for a list of possible verbs. The trigger may be conjugated for all subjects. Then we have que. Then we have the third part. La cláusula subordinada con el verbo en el subjuntivo. La profesora nos dé todas las respuestas. In the dependent clause, there will be a different subject and the verb conjugated in the present subjunctive. And yes, in Spanish 103, you're going to be doing this all in the past. Okay, now a couple of notes. Generalmente hay dos sujetos con los verbos de influencia. We have the first subject in the first clause, then we have que, and then we have the second subject in the second clause. Also, hay 5 verbos irregulares en el subjuntivo. Dar, estar, ir, saber, and ser. And this is the same as the formal commands. Finally, with I is ella in the subjunctive. Por ejemplo, es importante que haya 3 baños. Okay, how to form the subjunctive. First, we're going to conjugate for yo. Yo en el presente de indicativo nos muestra los cambios de raíz y los cambios ortográficos, right? The conjugated yo form of the verb will reveal all the stem changes and the spelling changes we need to conserve in the subjunctive. Second, we're going to eliminar la O. Third, vamos a agregar las terminaciones a la raíz. Por ejemplo, con los verbos AR agregamos E,
es, hemos, en. Para los verbos er o ir, agregamos a, as, a, amos, an. Los verbos ar y er que tienen un cambio de raíz en el indicativo también tienen el cambio de raíz en todas las formas, excepto la forma de nosotros. Los verbos ir que tienen un cambio de raíz en el indicativo también tienen el cambio de raíz en todas las formas y para nosotros hay otro cambio. La E se convierte en I y la O se convierte en U, como el presente progresivo. Por ejemplo, ¿quieres que nosotros durmamos más? Okay, now take a look at these verbs. These are those trigger verbs. Take a look at these expressions. When these impersonal expressions are found in the first clause, they will also trigger the use of the subjunctive in the dependent clause. El indicativo se usa para indicar que es cierto. No hay dudas. If there is certainty, not the world of the unknown, then we must use the present indicative. For example, es cierto que ellos son muy inteligentes. There are two clauses, but we use the indicative in both. Sé que mi profesora viene a las 9. Pienso que o creo que hay suficientes sillas. We use the indicative. But es urgente que ellos vengan a las 8. Yo no pienso que ellos traigan sus composiciones. Please note that when there is only one subject, we will need to use the infinitive for the second verb. For example, yo necesito que tú sepas esas reglas. I need for you to know these rules. In contrast, yo necesito saber esas reglas. I need to know these rules. Finally, there are 5 irregular verbs in the subjunctive. And yes, these are the same verbs that are irregular for commands. Ir, ser, estar, saber y dar. Hasta luego.